bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. El día de hoy vamos a acercarnos a una cuestión bastante compleja, a la salud pública, concepto que puede ser muy simple y para algunos hasta malo, pero parecería ser que es lo esencial de un Estado, sobre todo democrático. De todas maneras, para eso tenemos la suerte de contar con la doctora Alexia Navarro, que es su secretaria de Atención y Cuidados Integrales de Salud, conocida como la viceministra de Salud, como periodísticamente se la conoce, que además de ser pediatra y ser una sanitarista de experiencia en la gestión, también es docente universitaria y bueno, un currículum que no importa tanto más que escucharte. Así que Alexia, muchas gracias por tu visita. No, ustedes, bueno, gracias por la invitación y acá estamos. Mira, yo recién salud pública porque bueno, es una diferencia, ¿no? De Carrillo para acá por lo menos la salud pública parece que es la salud. Podríamos, para ilustrarnos un poquito a todos, una breve reseña de la referencia de cómo se conformó el sistema de salud en el país, por lo menos en 4 o 5 líneas como marco. Sí, y está bueno esto que decís porque también nos va a servir después para, cuando hablemos también de lo que está pasando ahora, ¿no? Actualmente, también entender de dónde venimos o cómo fue transitando las distintas épocas del sistema de salud en nuestro país. Digo, si empezamos con la época colonial, veníamos de una corriente, ¿no? Donde la iglesia era el que estaba encargado de los cuidados, ¿no? Claro. Por decirlo. Entonces ahí tenemos los primeros hospitales de caridad, ¿no? Donde empezaba a tomar el principal eje la iglesia o las instituciones, ¿no? Que cumplían estos roles. Después, ya con el estado de bienestar, ¿no? Cuando ya en Europa también empieza, a tener otro rol también el Estado, en la época de ese momento, empezamos sí a ya pensar en otro tipo de salud. Y cuando nosotros hablamos propiamente de Buenos Aires, ¿no? Y de la importancia del puerto, de cómo está organizado, ya empezamos a pensar también en un higienismo donde la principal preocupación era evitar las epidemias, los brotes, ¿no? Bueno, el tema de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, el cólera, ¿no? Eran... lo principal era eso, empezar a no garantizar la salud, pero más que nada asociados a motivos económicos, ¿no? A los viajes en barco, ¿no? Y ahí empiezan a cambiar un poco ya el paradigma. Cuando efectivamente en el siglo XX, ¿no? Con la presidencia de Perón, ahí recién aparece la figura de un Ministerio de Salud, ¿no? Recién ahí empieza a ponerse en la figura de Ramón Carrillo, ¿no? Que fue el primer ministro. El negro. El concepto de prevención, principalmente, ¿no? De la importancia de la vacunación, la importancia de los hospitales, pero todo a cargo del Estado. Recordemos también que Ramón Carrillo era un médico militar de la escuela, neurocirujano, donde también era todo, también posguerra, entonces... Claro, ahí aparece un poco tal vez el concepto de estadística, de empezar a ver los grandes números para empezar a planificar, ¿no? Y ahí empezamos a ver dónde surge el rol del Estado en la construcción de hospitales. Ahí empiezan los primeros hospitales nacionales, ¿no? Y que acá en la provincia de Buenos Aires tenemos los principales hospitales, fueron de esa época, y sobre todo pensar también en los determinantes de los procesos salud, enfermedad, cuidados, ¿no? Claro. En otros determinantes sociales, como la alimentación, la pobreza, el contagio de las enfermedades, las condiciones ambientales, las condiciones de vivienda, ¿no? Entonces todo eso empieza también a tomar relevancia y también lo que aparece son las primeras campañas de vacunación.
las primeras campañas también de salud escolar, por ejemplo. Claro, la información, los boletines de vacunación. Las actualizaciones, epidemiológicas, ¿no? La importancia del lavado de manos, el agua potable, ¿no? Distintas estrategias que empiezan a florecer o empezar a poner en importancia a nivel central y sobre todo en manos del Estado, ¿no? Que ahora... sí, garantizar el agua potable, las cloacas. Carrillo era obsesivo de eso. Sí, no puede haber salud si no hay agua potable. Entonces ahí es donde empieza, y es la primera... el primer hito importante en nuestro país, ¿no? Sobre la importancia de esto, de la prevención, de la promoción de la salud, de los cuidados y sobre todo de las condiciones socioambientales, ¿no? Que antes era esto, era esporádico y era asociado a viajes, a la actividad económica, y empieza ahora a ponerse en agenda el rol del Estado. También, en esta época, pero ya más llegado a los 55, empezamos con cuando empieza a organizarse el sistema de salud con la aparición de las obras sociales sindicales. Claro. Ahí empezamos también ahora a sumar otro actor más en el campo de la salud, que son las obras sociales, ¿no? Y empieza ahora a configurarse también distinto la organización del sistema de salud. Y eso ahora ese tema que parece bastante complejo, porque con el paso de los años se van superponiendo capas y no siempre se articulan de la mejor manera. Vos decías, bueno, una primera etapa donde aparece el Estado advirtiendo la necesidad básicamente de planificar, de educar, de prevenir, de organizar, el concepto de higienismo en general, perfecto. Pasa el tiempo, aparecen los sindicatos y coadyuvan con obras sociales, perfecto. Después, si seguimos, aparecen los 90 el concepto de seguro de salud, los prestadores, los gerenciadores, y esto empieza a hacerse más complejo. Ahora, en esa masa de recursos, independiente del financiamiento que pone el Estado, ya iremos a ese punto, digamos, ¿qué tan articulado o qué tan necesariamente habría que articularlos más o menos? Y mira, y aparte de todo, sumarle en el medio una dictadura militar donde también se pierde esta regulación, de los distintos sectores de salud por parte del Estado, ¿no? Porque en un primer momento, cuando se plantea, ¿no?, el surgimiento de las obras sociales financiadas por el obrero, por un lado, y el patrón por el otro, ¿no?, que financian el sistema de salud, que es un sistema de salud solidario. Todos aportan un porcentaje del sueldo, ¿no? Los que más cobran y los que menos cobran aportan un determinado porcentaje. No se puede elegir, tener un plan, yo tengo un cargo directivo, aporto más, entonces quiero mejor atención. Esto lo que hace es garantiza, ¿no?, una prestación o una atención para todos y todas los trabajadores y trabajadoras. Estándares mínimos. Estándares de atención, ¿no? Cuando ya empieza con la aparición de la medicina privada, ¿no?, de las prepagas, y en los 90, donde empieza fuertemente esta idea de regulación, de desregulación, ¿no?, con esto de poder derivar aportes, de poder elegir, ¿no?, esta falsa idea de elegir también, los que más aportan, los sueldos más altos son los que se traspasan sus recursos a la medicina prepaga o privada, ¿no? Entonces, claro, las obras sociales empiezan a ser más desfinanciadas porque, lo que pasa es que disminuyen los aportes, se transfieren los recursos y por eso el sistema de obras sociales funciona dentro de un esquema solidario de aporte, porque el que es sano aporta igual que el enfermo, el que es joven aporta igual que el adulto mayor, ¿no? Y por eso se va complementando. Por eso funciona. En el momento que esto deja de ser así y aparece este factor de la desregulación, de poder cada uno dirigir los aportes, ¿no?, a donde le parezca, claro, ya empieza
digo, haber más brecha entre las distintas atenciones. Y atados al poder adquisitivo. Ahora empieza a jugar este factor que cuando hay una regulación, esto no pasa, ¿no? Digo, se garantizan las mismas reglas para todos. Y hay un tema que, esto del concepto de solidaridad, me parece que por ahí merecería algún tipo de vuelta, porque suele decirse con cierta banalidad, pensar que esto es una cuestión, y me refiero a lo que decías antes de la caridad. Bueno, démosle al pobre que no tiene, entonces parece que el rico, la ropita que le sobra o la cuesta puede hacer. Estoy exagerando un poquito porque quiero llegar a la imagen. Ahora, lo cierto es que una epidemia, sea la fiebre amarilla de la época de Sarmiento o esta pandemia que asoló al mundo ahora, digamos, si no se detiene esto, si es rico, si es pobre, nadie está a salvo. Es decir, esto se pone en evidencia como que no es, bueno, el pobre paga, el rico paga. El tema de salud, la biología, digamos, no perdona, no es ideológico este tema, ¿no? Entonces, ¿qué rol cumple justamente esta formación también cultural? Es decir, bueno, ¿qué pasa con las barreras epidemiológicas? Mira, y también te sumo para pensar esto, que ahora también está muy de moda también, que fue lo mismo que pasó en los 90, digo, ¿no? Sí, sí. Cuando empieza la mercantilización de la salud. Porque, ¿a qué te traigo con esto? Uno no elige de qué enfermarse. Digo, como uno no elige de qué se enferma, tampoco elige el tratamiento que va a hacer. Yo puedo elegir comprarme unas zapatillas de un color o del otro, o en vez de comprarme unas zapatillas, comprarme unos zapatos. Digo, ahora, el medicamento, digo, primero que estamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Digo, el profesional de la salud o el médico que indica algo que el paciente desconoce, ¿no? Digo, entonces, y después uno no elige si tomar un antihipertensivo o no. Digo, si uno tiene la presión alta, digo, hay una serie de tratamientos para hacer, algunos implican medicación y no se puede elegir, ¿no? La diabetes, no se puede elegir, digo, tener acceso a la medicación o no. Digo, ¿por qué? Entonces, estamos hablando ya de por sí en un mercado que no es tal, ¿no? No es el que se regule solo, que uno pague lo que pueda pagar, y bueno, si uno puede pagar mucho, ¿cuál es el valor de un tratamiento para un hijo, ¿no? En ese punto voy a algo más crítico, trágicamente crítico, de Ilia para acá, de Iña Tibia para acá, que es el rol de los laboratorios farmacéuticos nacionales, ¿no? Digamos, y nacionales también, obviamente. Y una transferencia, no sé que si yo por ahí lo leo bien, de un saber farmacológico por ahí que desciende en la universidad y crece en los manuales de Mercer and Dom, y donde por ahí el profesional de salud está más sujeto a la indicación del agente de propaganda médico que a lo que pudo haber estudiado en la universidad o en el hospital público. Sí, incluso también te sumo de qué manuales estudiamos en la universidad. No digo, aparte también, ¿no? Estoy estudiando epidemiología de nuestro país, de América Latina, o estoy estudiando epidemiología del hemisferio norte. Digo, bueno, incluso también, ¿no? Digo, ese colonialismo cultural que padecemos y que va a seguir, es complicado. Y por eso es tan importante, con esto que vos decías sobre la propaganda, ¿no? Digo, tanto para el profesional o el médico que indica en el proceso de formación, como las publicidades también, digo, para la gente, ¿no? Digo, ahora también estamos viendo de vuelta, ¿no? Esto de los medicamentos de venta libre, ¿no? O las propagandas de tomate tal sí, analgésico, digo, desde que el anti-age hasta el complejo vitamínico que te aumenta la energía, que te dan... Sí, claro. Entonces, digo, todo eso también juega en contra, digo, y se está creando una falsa sensación de necesidad, digo, de demanda de determinados productos que incluso en exceso, digo, claro, la no indicación médica no es lo mismo, ¿no? Es comprensible que el capitalismo se maneje por la rentabilidad empresaria. Ahora, eso traducido a la salud es trágico. Sí, sí, es muy, muy peligroso. Otro de los ejemplos, cuando nombraste la pandemia también, ¿no?
digo que ahí claramente se muestra el rol y la importancia del Estado, que después también para hablar un poquito especialmente de eso, no sé si te acordás que en un momento surgió como un mínimo intento de decir, yo tengo plata, me compro mi respirador, ¿no? Sí. Que eso, digo, para todos los trabajadores de salud, digo, sabemos que es algo, digo, irrisorio, ¿no? Digo, yo me compro el respirador. ¿Y qué hago con un respirador en mi casa? ¿Quién me atiende? ¿Quién me atiende? ¿Dónde lo conecto? Necesito, digo, instalaciones médicas para que eso funcione. Perdón, no es que lo enchufo y funciona. Una cosa que también se desparramó, me parece, exponencialmente, fueron los oxímetros. Todo el mundo dice, ¿no te compraste? No sé. Pero había gente como te compraste el repelente de mosquito. Claro, como el alcohol en gel. Bueno, pero el respirador, claro. Y ahí fue el Estado donde tuvo, ¿no?, que ponerse encima de eso, ordenar y hasta incluso redireccionar la venta de los respiradores para que queden todas en manos del Estado y el Estado sea quien distribuya, digo, los respiradores según la necesidad, los requerimientos, ¿no? Digo, bueno, con el oxígeno no pasa lo mismo. Tanto con los efectores públicos, digo, los efectores privados, no significa que el Estado solo reguló o solo entregó, en este caso, respiradores. Creo que estuvieron todos de acuerdo en eso y todos lo agradecieron. De buena o mala manera, pero los privados también desbordados. Si no hubiera sido por el Estado, no hubieran podido responder esto. Digo, y todo esto es un poco, digo, trayendo la organización del sistema de salud, ¿no?, entre efectores públicos, efectores de la seguridad social y efectores de la medicina privada o las prepagas. Digo, ahí funcionaron en red con una conducción del Estado, ¿no?, haciéndose cargo de la población que tenían que atender, de la redistribución de los recursos, armando redes de derivación incluso, ¿no? Si llegaban a un hospital y tenían algún tipo de cobertura, inmediatamente se hacían los traslados. Se hacían los traslados también en función de la complejidad y los requerimientos, ¿no?, que las personas tenían. El registro de camas disponible. El registro de camas tenía también acá en la provincia de Buenos Aires no solo la disponibilidad en tiempo real de las camas del sector público, sino también del sector privado. Porque el objetivo era que a nadie le falte una cama, digo, que fue lo que efectivamente, por suerte, digo, se pudo garantizar en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que en el resto del mundo no pasó, y eso es por la importancia de la regulación del Estado, ¿no?, de un gobernador y de un Ministerio de Salud que pueda ser rector en todo esto. Claro, que ayude a administrar esto de manera más eficiente, no para imponer algo, sino para... Al respecto, en esta locura, que algunos llaman batalla cultural, desde que le queda grande el tema, que las provincias se hagan cargo. Es decir, como si fuera un tema, primero, de alguna manera engañoso, porque los recursos de cada lugar situado concreto real, todo se administra en la nación y eso vuelve mal a todos. Ahora, además de ese tema financiero, esto encubre a un punto de... Bueno, ¿qué criterios sanitarios hay que aplicar? ¿Quién los va a decidir? Bueno, mira, digo, y esto también, digo, ya en los 90, cuando con la federalización del sistema de salud, es donde todos estos hospitales nacionales, ¿no?, que se habían hecho con Ramón Carrillo, digo, que como habíamos empezado la charla, ¿no?, terminaron de traspasarse a las provincias, a las distintas jurisdicciones, ¿no? Primero con la dictadura, sabemos que se empezaron a dejar de ser ya responsabilidad nacional para empezar a ser responsabilidad de las jurisdicciones. En los 90 esto terminó de suceder, ¿no? Pero todo esto sin un correlato económico. No es que yo aparte te transfiero el presupuesto de esto. Digo, ustedes se hacen cargo con lo que tiene. Digo, y ahora estamos de vuelta escuchando ese discurso. Digo, un discurso Totalmente. Que ya lo escuchábamos, que ya vemos que fracasó, ya vemos las consecuencias. Sigue recibiendo fondos y algunos específicos. Entonces, digo, ahora estamos de vuelta trayendo esa discusión que ya la tuvimos, digo, con la dictadura militar, la tuvimos también en los 90, la estamos teniendo de vuelta ahora, ¿no? Sin la transferencia de recursos y con un Estado nacional que ahora aparte se corre también de esto que vos decías sobre
la implementación de las políticas o de las estrategias sanitarias. Porque pues, nosotros sabemos, digo, que hay protocolos, ¿no?, de tratamiento, protocolos internacionales. Cada vez que hay un nuevo adelanto tecnológico, una nueva tecnología que está a disposición, ¿no?, en nuestro país, digo, todo eso hay, bueno, cómo se va a distribuir, cómo se va a aplicar, a dónde, ¿no? Eso, el Ministerio de Salud de la Nación tiene que marcar esas políticas, ¿no? Claro. Ahora, estamos atravesando, todos saber, un brote de sarampión, ¿no? Una campaña nacional de vacunación, ¿no?, para contener el brote, para contener y que no sigan apareciendo nuevos casos. Toda esa estrategia la tiene que marcar el Ministerio de Salud de la Nación. O con el dengue, por ejemplo, digo, porque las jurisdicciones, digo, no tienen injerencia directa en lo que hace la provincia vecina. La provincia X hace esto, pero esta no, y entonces ¿qué pasa? Y sabemos que no solo las personas viajan, sino que los virus, digo, los mosquitos, digo, no dicen, de este lado sí, de este lado no. Claro, entonces empieza a tener esa estrategia, digo, cuando se aplican los criterios, las políticas sanitarias, digo, tienen que ser políticas de equidad, ¿no?, con criterios claros, criterios epidemiológicos, digo, que se tomen determinadas definiciones, ¿no? Bueno, la vacuna del dengue, ¿va a ser para todos o va a ser para las regiones más afectadas? Digo, ¿va a ser para el que la pueda comprar o va a ser para el que la necesite? Bueno, ¿qué pasa eso? Yo he escuchado, yo me compro vacuna del dengue, voy al centro vacunatorio tal, pero por ahí es necesario, ¿no? Y escuchás, me dice, no, bueno, hay riesgos, no, bueno, pues también tiene sus riesgos médicos, no todo es inocuo, ¿no? Dátelo, cuanto más vacuna mejor. Momentito, según quién, qué edad. ¿Para qué? Digo, ¿no? El rol de las vacunas está ampliamente conocido. Digo, yo como pediatra aparte te digo, nunca pondríamos en duda la eficacia de la vacuna del sarampión, por ejemplo, ¿no? Digo, son vacunas muy seguras, que ya tienen las indicaciones claras y precisas. Por eso está el Ministerio de Salud de la Nación, que es el que tiene que regular todo esto. Ahora lo que estamos viendo es que de vuelta el Estado Nacional se está dejando de tener incluso ese rol rector, ni hablar de financiamiento, ¿no? Que eso también ahora lo volvemos a tomar. 70, ¿cómo vino a jugar en todo esto? Bueno, y que fue el DNU, ¿no? Digo, este DNU 70, que fue el primero que sacó Milei, digo, ¿no? Con muchísimos artículos, esos también incluyen regulación, ¿no? Por ejemplo, el de la desregulación de los aportes de la obra social, de vuelta se retomó eso, ¿no? Con que cada uno pueda transferir ahora ya el 100% de sus aportes a una prepaga, ¿no? De vuelta haciendo una redistribución de los recursos que no tiene un sustento atrás de gestión, claro, ¿no? Y la desregulación de que cada uno ponga el precio, ¿no? Sí, recordemos que digo, el rol del Estado en regular también los aumentos de las prepagas, los aumentos, digo, todo eso era una herramienta que tenía también el Estado Nacional justamente para garantizar el acceso a la salud, ¿no? Y no el que lo regule el mercado. Claro. No, porque independientemente de cualquier consideración ideológica o incluso humana, hay obligaciones legales. La Constitución lo marca con mucha contundencia, y ni que hablar de los pactos internacionales. El Protocolo de San Salvador, por ejemplo, que habla de la vivienda digna, del nivel estándar mínimo de salud. Eso están en vigencia, la Argentina es parte de esto, o sea que aún más allá de la consideración humana y biológica, hay una obligación jurídica concreta exigible. A mí esto me venía a cuento de una pata muy importante en todo esto, que vos vas a saberme ilustrar mejor. Pero en la formación sanitaria, médica en particular, digamos, más allá de las universidades, el sistema público hospitalario es un camino de semillero de formación. Esto, pregunta, ¿es así? ¿Fue siempre así? ¿Y esto está en riesgo en función de este financiamiento? Mira, todos sabemos, digo, las instituciones, los hospitales, ¿no? Digo, de nuestro país
son instituciones muy prestigiosas, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, digo, que fue, digo, la primera, digo, ahora hay, por suerte, digo, hay otras carreras de medicina también, ¿no? Más nuevas, pero digo, donde siempre de excelencia, ¿no? Que tenemos ya por un lado en riesgo el financiamiento universitario, ¿no? El financiamiento universitario con lo que digo, implica la formación de profesionales que en este caso puntual estamos hablando después de la atención, ¿no? Del cuidado de la salud del pueblo. Por otro lado, digo, el rol que tienen en los hospitales, ¿no? Digo, tanto te digo los hospitales ahora porque estamos hablando justo del sistema de atención, digo, asistencial, puede ser el CONICET. El tema Garrahan. Bueno, digo, ¿no? Y son lugares, ¿no? De excelencia, con altos estándares de calidad, con altísima calidad de profesionales, ¿no? Y siempre uno en su formación elige los hospitales públicos para formarse, ¿no? Siempre uno elige hospitales como era el Hospital de Clínicas, por ejemplo, ¿no? Un hospital universitario que ahora también está corriendo muchísimo riesgo por la falta de financiamiento universitario, el Hospital Garrahan, ¿no? Que ahora lo estamos viendo donde se está poniendo en discusión, por un lado el sueldo, digo, pero lo que estamos hablando en serio es qué respuesta de atención, qué respuesta médica le queremos dar a los niños y las niñas de nuestro país. Digo, porque eso es lo que se está ahora poniendo en discusión y en tensión, ¿no? Digo, y son todas instituciones que son ejemplos, digo, en Latinoamérica y de referencia mundial. Ahora, y yendo al tema hospital, en términos generales, como un mundo en sí mismo, porque involucra tantas, yo digo, por poner un ejemplo de algo enorme, personas como sí, el Posadas, o mismo Garrahan, son miles de personas, y un discurso que es periodístico se discurre como, sí, hay tantos, hay 5 médicos y 5 ñoquis, como si la medicina no tuviera, que no fuera un engranaje complejísimo. Cuando vos hablabas del respirador, bueno, no solo el técnico y el médico, sino el que limpia, el que se encarga de la luz, de los criterios higiénicos, de la seguridad, de la parte administrativa, de los sistemas. ¿Es algo así o yo lo percibo por ahí demasiado fácil? Sí. O sea, digo, claramente estamos todos de acuerdo que el médico solo, digo, no podrá dar respuesta, digo, a los sistemas, el sistema de salud, digo, o a la salud de las personas, ¿no? Digo, ni hablar de los equipos interdisciplinarios, digo, que tal vez eso ya está más naturalizado, ¿no? Por suerte, y más incorporado el trabajo en equipo, con enfermería, con salud mental, psicología, con trabajadora social, ¿no? Digo, son todos ejes fundamentales para una asistencia integral, ¿no? Ni hablar kinesiología, nutrición, digo. Ahora, cuando nosotros hablamos también del resto del equipo de salud, también nos referimos al personal de limpieza. Digo, yo cuando atiendo, yo para internar o entre un paciente y el otro, yo necesito que el lugar esté limpio, esté en condiciones, y hay gente que tiene que saber también, ¿no? Cómo hacer la limpieza de efectores de salud. Sí, digo, sí, no es lo mismo para una cancha de pádel que ocuparse de digo, porque todo eso termina en disminuir la atención si nosotros no tenemos el personal, digo, capacitado y disponible justamente para la limpieza de los espacios. Digo, desde un consultorio hasta una terapia intensiva. Lo mismo con personal de mantenimiento. Si a mí no me funciona la electricidad, digo, a mí no me funciona la tubería de oxígeno, yo no puedo conectar el respirador. Digo, no puedo conectar una cánula de oxígeno. Digo, ni hablar de los administrativos, el personal administrativo que hace el ingreso de los pacientes, las agendas, digo, el acompañamiento, ¿no? Digo, el que primero ve una familia cuando ingresa a una institución de salud es o el personal de seguridad o el personal administrativo. Sí. Digo, que además, un tema que vos sabrás corregirme, pero independientemente de la persona que va a ser la
la paciente, quien va a ser tratado por algo, el entorno familiar, que no siempre tiene la mejor información, que además sufre la angustia de la incertidumbre propia de cualquier acompañante, es decir, también o falta de formación o por edad avanzada, digamos, el trámite no es dos puntitos. Entonces hay un tiempo que choca con lo que algún burócrata estúpido, agrego estúpido porque burócrata me parece una buena palabra, pero le agrego esta adjetivación, en una planilla dice, bueno, internar a una persona son 3 minutos, así que son 5, son 15, sobran 5. No es así. No, digo, y aparte, digo, atrás de cada trámite, digo, hay una familia, hay distintos, incluso insumos, materiales, digo, distintos procedimientos que hay que hacer. Incluso si en alguna institución no se hace tal estudio, digo, el personal administrativo es el que le tiene que decir, mira, pero podés ir a tal lugar donde sí, podés ir a averiguar allá, yo te ayudo a gestionar el turno, digo, es mucho más, ¿no? Que lo que uno tal vez a simple vista ve en una ventanilla, digo, atrás hay un montón de acompañamiento, de trabajo, de información, ¿no? Que tienen todos los trabajadores del sistema de salud que hace que funcione, ¿no? Digo, y todo lo que falta todavía, ¿no? Hay muchísimos pasos más para dar, hay que seguir capacitándose, seguir formándonos, digo, y todo esto, ¿no? Viene, digo, son excusas, ¿no? Son excusas que se ponen para justamente justificarse la baja de los salarios, justificarse, ¿no? El desfinanciamiento del sistema de salud y ahora poniendo en duda una institución como el Garrahan. Y en tiempos de TikTok dice, bueno, escúchame, que lo pague. Ahora yo pensaba, yo voy en la ruta X en la provincia de Buenos Aires, son 303.000 kilómetros cuadrados más o menos que tiene, y tengo la desgracia de un siniestro vial. Está Clínica Los Arcos ahí, está el Hospital Británico. En la provincia está prohibido que vayan. Mira, eso en cualquier lado, digo, el sistema de emergencias es, primero de todo, o municipal o provincial, digo, es estatal, digo, es público 100%. La ambulancia, ¿dónde estés? Digo, estás acá en La Plata, estás en la ciudad de Buenos Aires o estás en la Patagonia y la primera asistencia siempre va a ser del Estado. Digo, después vemos si tenés algún tipo de cobertura, si hay que trasladar a algún lado, digo, pero la primera respuesta siempre va a ser del Estado. Ahora, como vos decías, también está libertad de abrir una clínica privada. Digo, acá no hay ninguna reglamentación ni ninguna prohibición. O sea, la provincia no tiene prohibido del gobernador en donde quieras. Digo, ahora hay casi 80 municipios que el único efector es el efector público, ya sean hospitales municipales u hospitales provinciales. Solamente efectores, digo, por más de que uno tenga una prepaga que pagues $1 millón o quiera yo ir y pagar, voy a ir y pagar una consulta privada, no puedo. O sea, no puedo porque no está el prestador privado. Digo, por eso es tan importante el rol del Estado. ¿Qué hacemos? Bueno, el que no quiere instalarse, que no se instale, no se abren efectores de salud y dejamos a todo un municipio sin salud. Es la libertad. Claro, la libertad. Digo, y que elijan. Entonces, digo, ahí es donde es tan importante, digo, y queda tan en evidencia, ¿no? Cuál es el rol del Estado. Ahora yo, históricamente, me acuerdo cuando daba humanos en la UBA, y esa discusión que había entre los derechos civiles y políticos y económicos y culturales por el otro lado, siempre había una idea dice, bueno, lo que pasa es que esto cuesta dinero y esto no. Momentito, porque un sistema judicial, para garantizar el tema contractual o de propiedad, que no cuestiono, no cuesta mucho dinero. Y los bomberos, bueno, tampoco son rentables. Y la escuela tampoco, entonces hay que cerrar los bomberos, cerrar los cosas, el Poder Judicial por supuesto también. Entonces, digamos, no es que una cosa cuesta dinero y otra cosa, todo cuesta dinero. Y el Estado tiene un sentido de hacer estas cosas, después verá cómo las hace. Pero esto me remitía a esto de, bueno, estoy en la provincia, o en esta o en cualquier otra, tengo un accidente, ¿quién va a venir?
Claro, o sea, por más que tenga todo el dinero del mundo. La primera asistencia, digo, siempre va a ser una ambulancia del sistema público, siempre, ¿no? Digo, uno está tan acostumbrado, digo, que llama al 107, llama al 911, digo, esa llamada es al Estado, digo, directamente, ¿no? Digo, y otra cosa muy, muy importante también, ¿no? Que también hay muchas leyes, ¿no? También hace un ratito nombrabas también los tratados internacionales, ¿no? Hay muchas leyes nacionales con programas nacionales que el Estado tiene que garantizar los tratamientos, ¿no? Que hoy todavía están siendo interrumpidos. Digo, están siendo ahora recortados con falta de la entrega de esos medicamentos o de esos recursos, digo, a las provincias, ¿no? Cuando hablamos también de ahora esto de que cada provincia se haga cargo, ¿no? Hay muchos programas que atrás tienen una ley nacional, ¿no? Durante el kirchnerismo, ¿no? Desde el 2003 al 2015, también surgieron muchísimos programas justamente por la crisis del 2001, ¿no? Frente a esa crisis tan profunda que transitó nuestro país, surgieron programas como el programa Remediar, por ejemplo. Sí, recuerdo. ¿Cuál era el objetivo, ¿no? del programa de Remediar con Ginés González García como ministro de Salud de Néstor Kirchner en ese momento? Fue para garantizar la continuidad de los tratamientos, porque justamente frente a una crisis económica y social tan grande, cuando uno tiene que acceder a un tratamiento, no puede elegir cuántos días tomar un antibiótico, no puede depender de su capacidad adquisitiva para decir hago un tratamiento completo o no. Digo, el Remediar vino, ¿no? a garantizar el acceso a los medicamentos. ¿Y en dónde se entregaban? En las salitas, claro. En los centros de salud cerca de las casas, ¿no? Donde si uno tiene que llevar a su hijo con fiebre, sabía que se iban del centro de salud con el antitérmico necesario, ¿no? Es decir, para traducirlo de alguna manera, los programas y las leyes que los sustentan no son solamente, o no pueden ser tachados como, bueno, caprichos o propaganda, sino son respuestas a problemas que existen para el pobre y para el rico, para la persona humana que corresponde. Digamos, este es el punto, ¿no? Y el principal objetivo de eso era garantizar los tratamientos, ¿no? Garantizar la continuidad de los cuidados. ¿Qué pasó? Empezaron a desfinanciarse. Digo, programas tan importantes, ¿no? en ese momento y que son tan necesarios, digo, y ahora en este momento de crisis de vuelta está tomando tanta importancia, ¿no? Digo, todos sabemos el lugar que ocupa el gasto de medicamentos. En la abundancia está todo bien, el tema es la escasez. En lo que implica el gasto de medicamentos para un jubilado, por ejemplo, ¿no? Sí. Para todos, para una familia, digo. Nosotros estamos viendo hoy en día personas que están eligiendo qué tratamiento hacer. Sí, claro. Con los recortes de PAMI, por ejemplo, ¿no? Digo, que ya ahora no cuentan con una cobertura de medicamentos al 100%, como sí la teníamos hasta hace un año. Digo, lo que está pasando es que se está eligiendo, bueno, tomo la pastilla día de por medio, o elijo qué medicamento tomar. Como de vuelta estamos, como empezamos la charla, en que nadie puede elegir, digo, ¿cuál es más importante? ¿El medicamento de la presión o el medicamento de la arritmia? ¿El medicamento de la presión o el medicamento de la diabetes? Digo, siguen poniéndose en tensión, ¿no? La salud, el acceso, en este caso, a los medicamentos. Digo, que eran programas que estaban muy instalados con muchísima legitimidad. Digo, que nadie pone en duda, ¿no? Qué se hacía con esos medicamentos, trazables, digo, no estamos hablando de cualquier producto, ¿no? Y ahora empezamos durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una baja en la cobertura de medicamentos y ahora seguimos cada vez menos medicamentos y menos botiquines entregados, ¿no? A los centros de salud. Para redondear una cosa final, si recién hablabas de Plan Remediar, un ejemplo digamos muy paradigmático de esos años,
y de la trazabilidad, es decir, del control que hay de todo eso, porque, digo, me parece interesante remarcarlo porque también se echa a rodar la idea de que, bueno, que hay corrupción, de que estaban 20 días y encontré un señor que estaba vendiendo en Mercado Libre, que podrá ser, digamos, pero, digamos, sobre la trazabilidad, ¿existe, es real? Sí, digo, estamos hablando de medicación, de medicamentos, ¿no? Digo, que incluso el problema empieza a ver cuando empieza a aparecer, mejor dicho, cuando se empiezan a agrandar la lista de medicamentos de venta libre o claro, el vender medicamentos fuera de las farmacias. Claro. Digo, ahí tenemos el problema. Digo, si tenemos alguna duda sobre a dónde llegan los medicamentos del Remediar, existen la documentación y la trazabilidad para que eso suceda. Claro. Digo, el Estado tiene las herramientas para... La mejor manera para hacer controles es liberarlo. Entonces, claro, digo, y con esto de la libertad de elegir, entonces medicamentos de venta libre, digo, lo que hace es que la obra social o la prepaga ya no te cubra el porcentaje de descuento que había. Sí, claro. Digo, escondidos con la libertad, el omeprazol de venta libre. Sí, me pasó ayer con el Pantus, a mí. Bueno, entonces... 2 meses, no, bueno. No funciona, ¿por qué? Porque es de venta libre. Y lo único que pasó, bueno, no es que uno lo toma porque quiere. Digo, si podríamos no tomar un protector gástrico, digo, no tomar una la pastilla económica no es para el paciente. No es para el paciente, claro. Entonces, ahí es donde pasa, digo, ahí después vemos la libertad para quién es, ¿no? Digo, cuando... Y hay otros programas, ¿no? Digo, con el macrismo también vimos lo que pasó con el programa Cunita, por ejemplo. Claro. Digo, que también procesamientos mediante, después hubo, afortunadamente se esclareció, pero también, digo, era una política, ¿no? Destinada a las personas gestantes para hacer los controles del embarazo, ¿no? Y el control del recién nacido, disminuir la muerte por colecho, las enfermedades prevenibles durante el embarazo, ¿no? Con el kit para un sueño seguro. Digo, también se judicializó, se dio de baja toda una política sanitaria, ¿no? Donde lo que garantizaba es el control del embarazo y el nacimiento en instituciones seguras, en maternidades seguras con estándares de calidad, ¿no? También puesta en duda fue una política que se lanzó con Cristina Fernández de Kirchner y que fue dada de baja, judicializada, mientras no duró todo ese proceso. Fue un programa suspendido donde lo que garantizaba era la seguridad. Sí, todo suspendido. Y ahora está funcionando actualmente en la provincia de Buenos Aires con el Cunita bonaerense, pero digo, lo que pasó fue que las personas, las mujeres embarazadas que nacían, que tenían sus hijos en las maternidades seguras, dejaron de tener el kit, el derecho, digo, a un control seguro, a las distintas herramientas que se entregaban, ¿no? Que era ropita, por ejemplo. Claro. Y bueno, finalmente, para ir redondeando esta charla que daría para mucho, da para mucho sin duda, ¿qué podrías decir del rol de la provincia de Buenos Aires, ahora que estamos aquí ya situados en este aquelarre? Mira, con todos los, los recortes, porque ahora hicimos referencia tal vez a los recortes de salud, ¿no? Digo, en todo el recorte de la coparticipación, de los fondos de incentivo docente, de seguridad, ¿no? Digo, los recortes que sufrió en salud la provincia de Buenos Aires, llegan, es más o menos el gobierno de la nación dejó de entregar el 72% de los medicamentos que estaban obligados por ley a entregar, ¿no? Digo, ni hablar de preservativos, ¿no? Anticonceptivos y medicamentos, o reactivos para HIV, para inmunosuprimidos, ¿no? Para trasplantes, todos los medicamentos que sean para garantizar los trasplantes de alta complejidad, todo eso se hizo cargo el gobernador, se hizo cargo la provincia de Buenos Aires, justamente porque la salud está en agenda, es una prioridad, no es una prioridad del gobernador, y seguimos trabajando desde el Ministerio de Salud, seguimos trabajando para poder dar respuesta, ¿no? A la falta de un Estado nacional que, por un lado, cierra programas que también hasta
se enorgullece, ¿no? O lo usa como una bandera. Se cerraron tantas oficinas, sí, ¿no? Entre ellas la de inmunizaciones, que es el plan que maneja las enfermedades inmunoprevenibles, que son las vacunas, como el sarampión, que ahora estamos teniendo un brote de sarampión, y otros programas que no cerró o que no lo dijo, pero no están siendo financiados. Claro, simplemente van cerrando la canilla y que se mueran. Y de repente dejaron de entregar esa medicación para todos y todas los argentinos, ¿no? Y los bonaerenses. Ahora, gracias al gobernador, estamos continuando, ¿no? Los tratamientos, no tener que suspender tratamientos, ¿no? Pero es una falta muy, muy grande del Ministerio de Salud de la Nación. Hay mayor cantidad de demanda de personas que por ahí lo podían cubrir aún privadamente un porcentaje sobre el público, un desfinanciamiento ilegal desde la nación a la provincia, y por otra parte un aumento de costos de insumos muchísimo. Un aumento de costos, un aumento, la baja de las coberturas, el pérdida de las coberturas que antes tenían algún tipo de medicamentos que ahora ya no tienen más, y incluso la pérdida del trabajo formal. La pérdida de las obras sociales, ¿no? También con el aumento del desempleo o del trabajo formal, también hace que veamos en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires el aumento también de la demanda. O incluso gente con obra social que ahora viene porque necesitan una medicación, que antes la podía costear y ahora no está llegando. O sea, estamos en un problema muy serio y, digamos, trágico. Sí, sí, pero bueno, hay que seguir trabajando, trabajar mucho y sobre todo tener bien claro hacia dónde vamos, y que el derecho a la salud no está en duda, ¿no? No lo podemos cuestionar. Bueno, por eso nos parece muy, muy útil que has venido a charlar con nosotros, porque esclarecer esto es vital. Así que muchísimas gracias y bueno, fuerza en lo que siga. No, gracias a ustedes.